Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el método de Euler, una introducción al método de Euler y por qué se usa pues, en ecuaciones diferenciales y sobre todo cuando nosotros queremos resolver ecuaciones diferenciales para las cuales no tenemos ni idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero que todo, pues, ¿para qué se usa? Como ya lo mencioné, soluciones de ecuaciones diferenciales para las cuales no tenemos una solución analítica. O sea, nosotros tenemos un problema de ecuaciones diferenciales que, como sabemos, es un curso en el cual nosotros tenemos un conjunto de recetas para intentar resolver ecuaciones, pues intentar hallar las ecuaciones que satisfacen la ecuación diferencial, o sea, las funciones que satisfacen esa ecuación diferencial. No obstante, no siempre todos los métodos que nosotros tenemos son apropiados para resolver esas ecuaciones, porque a veces las ecuaciones tienen un conjunto de relaciones que son muy difíciles de explorar con esos métodos. Entonces no queda más sino hacer una aproximación numérica. Entonces, por esa razón necesitamos aplicar métodos numéricos para resolver ese tipo de ecuaciones que no obtenemos solución analítica. Entonces, eso es lo que hace necesario que nosotros vayamos a utilizar métodos iterativos. El método de Euler es un método iterativo con el cual nosotros podemos intentar aproximar la solución de una ecuación diferencial por medio de un conjunto de pasos. Vamos a ver cómo funciona más adelante. Si bien como es una aproximación a la solución, entonces siempre hay un error implícito en la aproximación de nuestra solución. Y todo depende del paso en la integración. Como este fue como el primer método que se utilizó para resolver ecuaciones diferenciales para las cuales no teníamos ni idea de cuál era su solución analítica, pues obviamente tiene un error asociado muy grande. No obstante, los diferentes métodos que se vinieron desarrollando después de este, o sea, la gente que estudió el tipo de relaciones para mejorar esa aproximación, tienen su fundamento en lo que se llama el método de Euler. En principio, ¿por qué vamos a utilizar el método de Euler en nuestros ejercicios? Pues porque es muy fácil de implementar computacionalmente. Nada más basta conocer la derivada de la función en un punto. O sea, con eso ya podemos intentar construir la solución. Para métodos más complicados se pueden utilizar interpolaciones, se pueden utilizar aproximaciones polinomiales o, bueno, por medio de otras funciones. Eso ya depende de qué tipo de aproximación quieras dar, qué tipo de cosas quieras suponer que están ocurriendo entre un lugar y otro de tu simulación. O sea, ese tipo de cosas las puedes ir explorando de manera de diferentes formas y existe un conjunto de teoremas acerca de las aproximaciones que sí podemos utilizar. Entonces, bueno, el error en la aproximación, pues como yo les dije, depende, en este caso, como vamos a utilizar un método iterativo, entonces depende del paso de integración que nosotros queremos resolver, con lo cual nosotros queremos resolver nuestra ecuación. Como es una ecuación diferencial, las soluciones de esa ecuación diferencial van a ser un tipo de integrales. Entonces, como como el proceso inverso de resolver la ecuación diferencial es hallar su integral, o bueno, la fórmula que funciona, o la función que satisface dicha ecuación diferencial, los procesos son de integración. Entonces aquí vamos a llamar a eso el paso de integración, o sea, la aproximación, la certeza o en este caso pues, la aproximación que nosotros queremos de nuestro problema dependerá del paso en la integración que yo estoy haciendo. ¿Por qué se utiliza ese método? Como ya lo había mencionado, es muy fácil de implementar. O sea, computacionalmente son como dos líneas y ya. Y uno lo que hace es de proceso iterativo. Entonces es muy fácil de implementar y más aún si lo queremos hacer para una simulación computacional basada en GeoGebra, que no es un súper dispositivo, pues no es un súper software para hacer demostraciones, sino es más que todo para hacer cálculos numéricos muy aproximados, sino es más que todo demostrativo. Entonces, con este método nosotros vamos a alcanzar a ver que nuestras simulaciones se van a computar como nosotros lo esperamos desde el punto de vista físico. Y se puede también intentar medir algunos objetos en GeoGebra que nos den cuenta de las cantidades físicas de interés para nosotros, y nos vamos a dar cuenta también que basados en este método las cantidades físicas que queremos calcular son muy cercanas a lo que son sus soluciones analíticas.
Entonces, como método es muy fácil de implementar y más aún, pues nos permite nosotros tener resultados al menos cualitativos de lo que va a pasar con nuestro sistema cuando lo estemos simulando. Entonces, por esa razón es un buen método. No obstante, si queremos mejorar la aproximación, pues necesitamos otros métodos un poco más robustos, sobre todo en cuanto a la propagación del error, porque este es un método en el cual se propaga un error dependiendo del paso de integración. Entonces, requeriríamos hacer unos ajustes ahí. No obstante, es un buen método para empezar el cuento de las simulaciones. Por otra parte, como ya lo había mencionado, es el método básico para la integración numérica. Listo, básico. El método básico para la integración numérica. O sea, no hay otra forma de decirlo. Ya es en el cual todos los otros métodos se basan en esto. Listo, ya está. ¿Cuál es la descripción del método? Primero veamos. En este caso, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, que uno dice, esa ecuación diferencial es muy fácil de hacer, o sea, uno resuelve esta ecuación diferencial sencillísimo, solamente falta integrar la función f de x y aplicar la condición inicial, ¿no? Y uno encuentra el valor de c. Pero todo depende de cómo es f de x. ¿Ya? Y si este f está relacionado con y, o sea, no necesariamente es así. En caso general, f depende de y también. Entonces, aún así, el método es válido. El método funciona bastante bien. Y lo que nos implica aquí es la solución del método. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, para la cual no necesariamente tenemos una solución analítica, con esta condición inicial nosotros podemos hacer una aproximación de qué sucede en puntos cercanos alrededor de esta condición inicial, donde estamos hablando de esta condición inicial. El método está basado en la definición propiamente de lo que es la derivada. Y si nosotros hacemos un despeje de la definición de derivada, pues obtendremos esta fórmula. Nos dice que en puntos cercanos, a esto es aquí un x sub 0, en puntos cercanos a x sub 0, yo puedo aproximar el valor de la función, no de la derivada ni nada, sino el valor de la función, lo que nos está dando la solución, o sea, la solución del problema lo podemos aproximar como el valor de la función en el punto anterior, o sea, en el punto donde tenemos la condición inicial, más este peso de aquí, que es h. H es la distancia entre x sub 0 y el siguiente punto donde queremos evaluar, y el valor de la derivada de la función en el punto x igual a x sub 0. ¿Listo? Ahí es donde es. O sea, este es el núcleo de integración que nosotros vamos a utilizar. O sea, este es el procedimiento iterativo que vamos a hacer. Entonces, ya vimos. Puntos cercanos, el valor de la función en puntos cercanos se puede evaluar por medio de este valor de aquí, el valor de la condición inicial más esto de acá. Geométricamente, ¿qué quiere ver eso? Geométricamente es esto. Supongamos que nosotros tuviéramos la solución analítica. Eso no siempre es posible, pero supongamos que la tuviéramos. Entonces, en este caso, dependiendo del tamaño del paso de integración, o sea, de dónde yo quiero evaluar después, veamos que si yo tengo mi solución analítica, veamos que el valor de mi función tendría que ser este, y sub 1, ¿no? Este sería mi y sub 1. No obstante, si yo no conozco esta solución analítica, pues me toca hacer un método numérico. Y para eso, pues utilizo el método de Euler. En este caso, el método de Euler lo podemos ver así. Veamos que esta f de x0 no es nada más sino la derivada de la función y, o sea, la derivada de la solución. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Entonces, que uno puede aproximar el valor de la función y igual a x sub, en x1, uno lo puede aproximar con el valor de y igual a y sub 0, que era ese valor de aquí, más este pedacito. Entonces, ¿ese pedacito qué es? Ese pedacito no es nada más, sino la derivada de la función en ese punto, ¿cierto? La derivada de la función en x igual a 0, ¿ya? ¿Qué es esto? Que sería en este caso el valor de la pendiente. Entonces, nosotros cogemos eso y lo multiplicamos por delta x. Y eso nos da, pues, este pedazo de acá. Eso quiere decir que el valor de la función se aproxima un poquitico. Véalo, si está aproximando un poquitico. Ya dependiendo de cómo es esto. Si entre más yo cercano estoy, pues entre el punto del cual yo quiero evaluar es más cercano, pues obviamente el valor del error va a disminuir. Entre más pequeño sea delta x, pues más pequeño va a ser nuestro error. Entonces aquí lo tenemos. No obstante, veamos que es una buena aproximación. Uno dice, bueno, sí, ahí más o menos cuadra. Para estas funciones que varían suavemente. Para funciones que varían muy rápido, pues entonces la solución no necesariamente va a ser eso. ¿Listo? Pero
va a ser muy aproximada, pero nosotros podríamos disminuir ese error si hacemos el valor, la distancia que separa los puntos donde queremos hablar cada vez más y más pequeño. Pero en este caso tendríamos esto aquí, ¿listo? No es nada más sino esto, uno hace esta aproximación aquí y eso le da ese valor. Entonces veamos que la solución real y la solución aproximada no casan exactamente. Hay un error en ello. ¿Y eso por qué? Pues porque el método de Euler es una solución aproximada. Pero veamos, el problema aquí es conocer la solución analítica. Yo no siempre voy a tener eso. O sea, no va a ser posible conocerlo todo el tiempo. Entonces, por esa razón, hacemos esto. ¿Listo? Una solución analítica. ¿Listo? B, una solución aproximada basada en la derivada de la solución analítica. Eso sí lo podemos intentar hacer. Y entonces este método lo podemos aplicar. ¿Cómo se minimiza el error? Pues como ya lo hice, haciendo h muy pequeño. Entonces, entre más cercanos estén los puntos donde queremos evaluar, pues mejor va a ser nuestra aproximación. En el caso de una simulación computacional, entre un valor inicial de x sub 0 y un valor final de f de x sub f, se puede estimar el valor de x sub f por medio de un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo puedo comenzar eso. Yo quiero saber cuánto vale mi función en y igual a, digamos que esto aquí fuera, por ejemplo, aquí 1 y esto fuera 100. Entonces yo quiero ver cómo cambia mi función desde 1 hasta 100. Entonces yo puedo hacer un gap, yo puedo hacer una aproximación con un paso de 100, que va a ser un error muy grande porque entre 1 y 100 hay un montón de valores de x en los cuales puedes subir y bajar la función, o puedo ir haciéndolo por pasitos. Entonces, de 1 me muevo a 2 y averiguo cuánto sería más o menos, y de 2 me muevo a 3 y averiguo cuánto sería más o menos, y así sucesivamente. Pero yo no conozco sino solamente el valor inicial. Entonces, como yo solamente conozco el valor inicial, yo lo que hago es, en este caso, hacer un proceso iterativo. Entonces me voy moviendo pasito por pasito. Y lo que hacemos es esto. Entonces yo voy a evaluar el primer valor, o sea, el primer pedacito, el primer paso que yo doy, lo voy a evaluar con el valor inicial. Y luego el segundo paso lo evalúo con el valor que me da de la función para este lugar. Listo, veámoslo aquí. Y hago este proceso. En todos lados, como yo sí conozco la derivada de la función, entonces en todos lados yo puedo evaluar esto como mi proceso iterativo. Entonces, como vemos, yo voy siguiendo así. El paso sub n dependerá del paso anterior, evaluado la derivada de la función aquí. En el paso anterior, pues en el valor de x anterior, hasta llegar al valor final. Entonces, en el valor final, pues dependerá del valor anterior que yo calculé, o sea, el valor de x anterior, más la derivada de la función, el valor de x anterior. Y al final tengo una estimación. Obviamente, veamos que aquí el error se va a propagar. O sea, h se propaga acá, el error de aquí, o sea, la diferencia entre el valor analítico y el valor real se va propagando. Pero si h es lo suficientemente pequeño, yo puedo asegurar que en el límite, cuando h es infinitesimal, o sea, muy chiquitico, ese proceso iterativo me va a dar la solución que yo requiero. Solamente que eso no se puede hacer en el caso computacional. En el caso computacional yo puedo hacer h muy pequeño, tan pequeño como el cero del computador, pero asimismo yo voy a ir haciendo mi aproximación del valor numérico de mi función. No obstante, es un método, es una aproximación, como les digo, no es el santo grial de las soluciones, pero es algo que nos permite a nosotros estimar qué es lo que puede estar ocurriendo. Obviamente, entre más lejos esté el lugar donde yo quiero evaluar, pues más error va a haber más error va a haber en la solución propuesta y en la solución analítica. No obstante, nosotros podemos estimar el valor de mi solución analítica por medio de este método de pasos iterativos y puedo hacer un chequeo de cómo se va comportando esa aproximación para funciones típicas, o sea, por ejemplo, polinomios, funciones seno, coseno, trigonométricas en general, y así mismo comenzar a colocarme loco con ese tipo de funciones a ver qué ocurre. Este método funciona muy bien para funciones que no presentan variaciones muy rápidas, ¿listo? En X, las funciones que sean así, es más o menos funciona bien, pero si presentan variaciones muy rápidas, pues obviamente vamos a tener mayor discrepancia en la solución que vamos a hallar y la solución real del problema. Pero como nosotros estamos interesados en hacer unas simulaciones muy simples de sistemas físicos que cumplen todas estas condiciones, o sea, son funciones suaves, no presentan ceros abruptos ni nada de eso, entonces los problemas físicos que nosotros vamos a estudiar
normalmente tienen las propiedades, se logran estudiar las propiedades de ese sistema por medio de este método. Bueno, espero que les haya gustado este método y luego vamos a implementarlo en un ejemplo. De hecho, podemos hacerlo en el siguiente video. Muchas gracias.